Vamos. Varias unidades especiales envías a un atraco con rehenes. Niña quieta, ¿tú qué quieres en aliarla? ¿Quién es usted? Frank, Brigada Policial. La nueva versión, el primer vehículo autónomo de la Brigada Policial avanza 10 pasos. Madre mía, qué gente más inútil. Si esa descarga de locura les ha resonado, si esa última frase les ha dibujado una sonrisa, es que están en sintonía con lo que traemos hoy a nuestra inmersión profunda. Porque si, amigos, la legendaria y la descargada absolutamente genial, agárralo como puedas, o como muchos la conocen, de Naked Gun está de vuelta. Y le bombas que lo hace con Liam Neeson al frente. ¿Quién se lo iba a imaginar? La película tiene previsto su estreno para el 1 de agosto de 2025 y si el tráiler es un indicador, prepárense para el caos. Desde luego un inicio que marca el tono. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en ese tono tan particular. Nuestra misión, si queréis acompañarnos, es desentrañar qué hizo tan especial a las películas originales, cómo consiguieron ese humor tan peculiar, conectar de una manera tan bestial con el público y qué podemos anticipar de esta nueva entrega con Liam Neeson al mando. Todo ello, como siempre, basándonos en las pistas que nos da ese tráiler que acabamos de escuchar y en un artículo que analiza a fondo este reboot tan esperado. Ok, vamos a desgranar esto un poco. Para aquellos que quizás no vivieron la época dorada del teniente Frank Drebin o para refrescar la memoria de los más veteranos, la primera película de Naked Gun, From the Files of Police Squad, se estrenó en 1988. Y ojo que esto no surgió de la nada. Fue una especie de secuela en formato película de una serie de televisión de 1982 llamada Police Squad. Duró muy poco, pero sembró la semilla de un tipo de humor muy, ¿cómo lo definirías tú? Absurdo, sería la palabra clave sin duda. Un humor que se reía de todo y de nada a la vez que no se tomaba absolutamente nada en serio. Y esa serie, aunque breve, fue fundamental para definir el estilo que luego explotaría en la gran pantalla. Exacto, la primera película fue un pelotazo, y de ahí salieron 2 secuelas más que siguieron la misma línea de comedia que te hacía saltar las lágrimas de risa, The Naked Gun 2.5, The Smell of Fear en 1991, y The Naked Gun 3 Sequero, The Final Insult en 1994. 3 peliculones que se caracterizaban por una mezcla demencial de slapstick clásico. Esas persecuciones, esos golpes sin ton, ni son juegos de palabras, que a veces eran tan malos que daban la vuelta y eran geniales. Y una sátira sin piedad de todos los clichés que os podéis imaginar del cine de policías. Y lo que resulta fascinante es cómo esa combinación que a priori podría parecer una receta para el desastre, en realidad funcionaba de maravilla. Era como una deconstrucción cómica y deliberada de las convenciones del cine llevada al extremo más hilarante. Y gran parte de esa magia, seamos sinceros, residía en su protagonista, el inigualable Leslie Nielsen. Un actor que, si echamos la vista atrás, tenía una trayectoria actoral bastante seria, ¿verdad? Completamente. Leslie Nielsen nació en Canadá en 1926, comenzó su carrera interpretando papeles dramáticos e incluso de ciencia ficción. Pensemos en la mítica Planeta Prohibido de 1956. ¿Quién diría que ese mismo actor acabaría protagonizando semejante festival de humor años después? Es un contraste brutal. Un actor con esa presencia imponente, esa voz grave y profunda, de repente se mete en situaciones completamente ridículas, manteniendo una seriedad impávida que multiplicaba el efecto cómico. Fue un cambio de registro que sin duda lo catapultó a la fama mundial. Así es. Y no solo de Naked Gun. Antes ya nos había regalado momentos cómicos memorables en Airplane. En 1980, otra película que sentó cátedra en el género de la parodia. Su habilidad para mantener una cara de póker indestructible en medio del más absoluto caos era su sello de identidad. Era precisamente esa seriedad ante lo absurdo lo que generaba la carcajada. Un auténtico maestro y una carrera larguísima, más de 100 películas, 150 programas de televisión. Un legado cómico enorme que lamentablemente perdimos en 2010, pero su influencia, como bien apunta el artículo, sigue muy presente. Indudablemente. Y ahora, recogiendo ese testigo, aunque de una manera que toma a muchos por sorpresa, llega Liam Neeson, interpretará a Frank Drebin Jr., nada menos el hijo del legendario teniente. Ahí está la clave. Liam Neeson, conocido por todos por sus papeles de tipo duro de héroe de acción en plan venganza. La primera reacción de muchos, y me incluyo un poco, fue de sorpresa, incluso de incredulidad. Neeson haciendo comedia absurda. Era una apuesta arriesgada sin duda, pero lo interesante es ver cómo el tráiler parece empezar a disipar esas dudas iniciales. Vemos a un Neeson que no le hace ascos al humor físico, que se atreve con las situaciones más grotescas. La escena de él disfrazado de colegiala para detener un atraco. Esa imagen ya ha corrido como la pólvora por internet y las reacciones han sido en general bastante positivas. Parece que se ha metido de lleno en el espíritu de la saga. Y aquí es donde el artículo establece una conexión muy interesante. Nos recuerda que Leslie Nielsen tampoco comenzó su trayectoria profesional en la comedia. Él también provenía de roles dramáticos. Así que quizás Neeson nos sorprenda gratamente y demuestre esa versatilidad que mencionan, quién sabe. Quizás su seriedad característica, al igual que la de Nielsen, sea precisamente la clave para el éxito cómico. Pues ojalá sea así. Y para dirigir esta nueva aventura cómica tenemos un equipo creativo bastante prometedor. Efectivamente, la dirección corre a cargo de Akiva Schaffer, al que muchos conocerán por su trabajo en Saturday Night Live,
y el grupo de Lonely Island, responsables de muchísimos sketches y canciones de humor absurdo que seguro que a muchos os resultan familiares. Un currículum cómico de lo más interesante. Y en la producción tenemos a nada más y nada menos que Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia. Un tipo que no se caracteriza precisamente por tener pelos en la lengua a la hora de hacer comedia sin filtros. Exacto. Su participación es una señal bastante clara de que la intención es mantener ese humor descarado y sin complejos que también funcionó en las películas originales. Y el reparto se completa con nombres como Pamela Anderson, que interpretará una femme fatale, Paul Walter Hauser, C.H. Pounder y Kevin Durant. Un elenco que combina caras conocidas con talento para la comedia. La promesa, según el artículo, es clara, rendir homenaje a la trilogía original, pero trayendo ese humor a una nueva generación de espectadores. Y aquí es donde nos adentramos en la esencia misma de este tipo de humor. ¿Qué define exactamente la comedia absurda? Pues como bien señala el artículo, es ese tipo de humor que se fundamenta en situaciones ilógicas exageradas hasta el extremo, a menudo surrealistas, que desafían por completo cualquier lógica de la realidad que conocemos. Y The Naked Gun, junto con otras joyas como Top Secret o la propia Airplane, son ejemplos paradigmáticos. Utilizan slapstick, esa comedia física exagerada con caídas, golpes y situaciones embarazosas, los juegos de palabras que a veces son deliberadamente malos y las parodias llevadas hasta límites insospechados. También hay una fuerte dosis de sátira donde se burlan de los clichés y las convenciones del género de cine de policías. Y lo curioso es que a pesar de no tener mucho sentido, en muchas ocasiones este tipo de comedia sigue teniendo un público fiel. ¿A qué crees que se debe esa perdurabilidad? Yo creo que ofrece una válvula de escape muy necesaria de la realidad cotidiana. Es un humor que no te exige pensar demasiado, simplemente dejarte llevar por el disparate y la falta de lógica. Es como un paréntesis cómico, un respiro ante lo predecible. Sí, como una especie de desconexión mental a base de chistes malos y tortazos bien dados. Pero también es cierto que el artículo menciona que en las últimas décadas este género ha experimentado altibajos, ¿verdad? Así es. Se pone como ejemplo las últimas entregas de Scary Movie, que no cosecharon precisamente el favor de la crítica ni del público. Pero el artículo también apunta a una reflexión importante. Quizás el problema no residió tanto en un agotamiento del género en sí, sino más bien en la baja calidad de las producciones. Tiene todo el sentido. Una mala ejecución puede arruinar cualquier buena idea. Y también recuerdan que antes del año 2000, las comedias absurdas, aunque quizás no fueran un fenómeno de masas, cada vez que se estrenaban sí encontraban su nicho y gozaban de un éxito moderado. Exacto. No se puede dar por muerto un género con una trayectoria tan rica. Y ahora volviendo al tema del reboot, la gran incógnita es si logrará ese delicado equilibrio entre apelar a la nostalgia de los fans de toda la vida y conectar con las expectativas de un público nuevo. La elección de Neeson en un papel así ya es un elemento diferenciador que podría atraer espectadores que quizás nunca vieron las originales. Y esa mezcla de acción y comedia que se intuía en el tráiler podría ser un punto fuerte. Sin duda. Y la dirección de Schaffer y la producción de MacFarlane son una señal alentadora de que la intención es mantenerse fieles al espíritu cómico de la franquicia. Pero el artículo plantea una cuestión crucial para el éxito de esta nueva entrega. ¿A qué te refieres concretamente? A la importancia de no caer en la autocensura de abrazar ese humor sin restricciones que caracterizaba a las originales. En el contexto social actual, donde a veces parece haber una cierta sensibilidad extrema hacia determinados temas, el artículo opina que una comedia que se atreva a ser descarada y a no tomarse demasiado en serio, podría conectar de forma muy potente con el público. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde la figura de Seth MacFarlane cobra aún más relevancia, como bien subraya el artículo. Su trayectoria demuestra que se puede hacer comedia exitosa sin necesidad de plegarse a las tendencias más correctas del momento. Precisamente, su sello personal es un humor a menudo irreverente y sin complejos, lo que genera esperanzas de que este reboot no se ande con rodeos a la hora de buscar la carcajada. Bueno, pues con todo este panorama sobre la mesa, creo que tenemos una visión bastante clara de lo que podamos esperar de este regreso de Agárralo como puedas. Sin duda. Hemos recorrido la gloria de la saga original con Leslie Nielsen al frente, la sorpresa que supuso el fichaje de Liam Neeson, el equipo creativo que está detrás del proyecto, la esencia de la comedia absurda y los desafíos y expectativas que rodean a este reboot tan anticipado. Así que para ti que nos estás escuchando, la pregunta fundamental es, en un mundo saturado de tantas formas diferentes de comedia, ¿qué tiene esa pura y desatada absurdidad que aún conserva su poder de resonancia? ¿Podrá este reboot conectar con ese atractivo duradero sin depender únicamente de la nostalgia? Y sobre todo, ¿qué esperáis vosotros como espectadores ver en esta nueva película para que se convierta en una digna sucesora de las originales? Ahí os dejamos esa reflexión para que la mastiquéis un poco.